Muy bien, hemos visto la semana pasada sobre el tiempo milenial y hoy vamos a terminar un poquito. Ahora su Biblia en el capítulo 20, pero vamos a hacer este repasito, vamos a ubicarnos un poquito en toda esta situación. Miren la página que tienen allí en el PowerPoint, por favor, haciendo un resumen rápido. Hemos visto que el primer gran acontecimiento va a ser inminente, que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia y significa que el Señor se lleva a aquellos que estemos vivos en ese momento o que ya hayan muerto. Vamos a suponer que fuera ahora mismo, los que estemos vivos, que son sus hijos, su iglesia, y también van a resucitar aquellos que ya están con el Señor. Entonces, juntos vamos a recibir al Señor en el aire. Inmediatamente luego del rapto, el punto 2 es la tribulación. Ese tiempo de 7 años de tribulación es básicamente de lo que se trata el Apocalipsis, sobre todo de los capítulos 5 al 18. Entonces, eso es, y sobre todo de los 3 años y medio que se repiten en el Apocalipsis. En esa tribulación la ira de Dios se desata, van a pasar muchas cosas. Finalmente, lo último que sucede es la batalla de Armagedón, durante la cual viene el Señor Jesús. La segunda venida de Cristo, el punto 3, fíjense que son diferenciadas de cuando el Señor venga en el aire, el rapto de la iglesia. En la segunda venida de Cristo, a partir de ahí, comienza el milenio, el reino. Él viene y posa los pies sobre la tierra y va a comenzar su reino de 1000 años, ya sea que sean literales 1000 años o el número 1000 simbólico. Eso, bueno, si quiere lo dejamos entre paréntesis, pero el tiempo es un tiempo bien prolongado. Yo tiendo a pensar que sí, que es literal, pero allí lo dejamos, ese tiempo milenial tan profetizado en el Antiguo Testamento, y muchos de los textos que aún sabemos de memoria, vemos que en cierto modo son esas promesas que se cumplen hoy día en el aspecto espiritual para la iglesia, pero no literalmente no se han cumplido. Por ejemplo, bueno, el lobo o el cordero no puede estar junto con el león, ¿verdad? Ni un niño de pecho puede estar jugando con un león. Cosas así como esa, que es la que más nos viene a la mente, pero la injusticia social va a terminar. Imagínense tener un gobernante como Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Él va a estar literalmente posando sus pies cuando venga sobre, ¿dónde dijimos? El Monte de los Olivos, así lo dice Zacarías y otros textos, pero sobre todo Zacarías 14. Y luego el comienzo del reinado milenial va a estar lo que se le llama la primera resurrección, ahora vamos a ver, de los creyentes, y luego al final del milenio la resurrección de los incrédulos, el juicio final, y allí comienza, para siempre estaremos con el Señor en la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva, que vamos a ver la semana que viene. Ahora, quisiera comenzar con ver que hay diferentes interpretaciones en cuanto al milenio. ¿Quieres moverle, Edgar, por favor? Hay varias interpretaciones, habíamos dicho, en cuanto al milenio. Lo vamos a ver así muy rápidamente. Los amilenialistas dicen que el milenio comenzó con la resurrección de Cristo y continúa durante la era de la iglesia. Es decir, básicamente estamos en el tiempo milenial. Cristo está reinando ahora, dicen ellos. O sea, niegan un milenio literal con Cristo físicamente en la tierra. Ellos creen que es alegórico o espiritual. Representa de manera simbólica, el milenio dicen que representa de manera simbólica a nuestra era actual. O sea, también se le llama el reino ahora. Van a escuchar ustedes esto. Entonces, dicen que Satanás está atado, que los creyentes ya están reinando con Cristo en los lugares celestiales, como dice Pablo, y enseñan que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento de un reino terrenal se están cumpliendo espiritualmente en la iglesia. Cuando usted oye esto, esa iglesia o ese predicador es amilenialista. Entonces, tienen cierta razón en algunas cosas, pero más bien son promesas a nivel espiritual. Cristo venció en la cruz de Calvario, Satanás está literalmente derrotado, eso lo predicamos, pero sin embargo lo vemos que está libre, actúa, Él es el príncipe de este mundo. Tengo varios versículos, mis hermanos, en Hechos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, Pedro, que hablan, y no tenemos el tiempo, ¿no?,
de decirlo ahora, pero ahí se los doy en sus hojitas, que nos confirman que claramente Satanás está actuando en la vida. Él ciega, él es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. El postmilenialista cree que el milenio viene primero y la segunda venida después. Es similar al anterior. Sostienen que la segunda venida de Cristo es posterior y que la iglesia será la que traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. Entonces, como que la iglesia va a producir un mundo perfecto hasta que finalmente venga Cristo. ¿Usted ve que esto es verdad o es muy irreal? ¿Estamos como iglesia y tenemos miras de producir un mundo perfecto alguna vez? Parece muy irreal, ¿no es cierto? Parece muy real. El que va a producir un mundo perfecto es Cristo, reinando aquí. Los premilenialistas creen que el milenio es un periodo, está muy dividido entre cada uno también, ¿no? Hay premilenialistas que dicen que no literales, los 1000 años, otros que sí. Y ese milenio está iniciado por la segunda venida de Cristo, es decir, es posterior a la venida. Entonces, Cristo viene a la tierra antes del milenio, por eso es premilenialista. Y será él mismo con su segunda venida quien establecerá su reino en la tierra. El milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre esta tierra. Y en este momento habrá creyentes muertos que serán resucitados para reinar con él. Satanás será atado en esta era presente, como claramente se ve en muchos lugares del Nuevo Testamento. Hay varios textos aquí que lo dicen. Y ahora, mi opinión, creo que el premileniarismo tiene mucho más base bíblica, como lo vemos aquí mismo en Apocalipsis, que todos los demás. En primer lugar, ¿cómo explicaría los amilenialistas el verso 3 del capítulo 20? Que Satanás será atado. Dice, el diablo y Satanás, dice, lo ató por 1000 años, por lo mismo que dijimos antes. Esto es imposible de comprender que sea así. Creemos que el reino de Dios está presente en Jesús y su ministerio, ¿verdad? Estuvo presente cuando Jesús estuvo en la tierra. Él dijo, el reino de Dios ha venido a vosotros, dijo Jesús. Oh sí, y el Señor está reinando sobre la creación, Él tiene el control. Pero Jesús también afirmó que le faltaba una fase venidera de su reino que sería plenamente realizada luego de su retorno personal. A una manifestación visible del reino de Dios completa. Y para que todo el mundo vea y palpe, ¿no?, lo que pudo haber sido este mundo si hubiéramos dejado reinar a Dios. Y voy a seguir adelante con el capítulo 20 para más al final decir, entonces, ¿qué sentido tiene el milenio, ¿no? ¿Qué razón tiene? Ok, vamos a ir al capítulo 20, versos 5 y 6. Vamos a empezar del 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los santos de la tribulación reinando con Cristo. Pero dice el verso 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí se habla claramente de cuántas resurrecciones. De 2, ¿verdad? La primera y la segunda. De la segunda se va a hablar en el verso 11 al 13, que lo vamos a ver más adelante. Al final de milenio dice, los otros van a resucitar, que son los incrédulos. Entonces, creo que es claro. La primera resurrección, ¿de quién es? Es para vida de los que son de Dios, de los que son del Señor. Y claramente se ve que son aquellos que fueron muertos durante la tribulación, decapitados en general o muertos en general, porque pudieran morir por otra causa. Pero acá especifica esto. Todos los hijos de Dios realmente de ese tiempo van a resucitar y van a reinar con Cristo en el milenio. Es lo que yo lo veo bien, bien claro. Entonces, déjeme llegar a lo del tribunal de Cristo hacia el final.
¿Seguimos adelante? Sí, Jesse. Mi pregunta es, dices que son dos, resucitarán dos, hay dos en ese tiempo. En ese tiempo. La primera son todas las personas que han muerto desde el tiempo de Jesús hasta acá. No, porque seríamos nosotros entonces. Nosotros vamos a hacer, la iglesia, todos los que están en Cristo, la iglesia de Cristo hay que diferenciarla. Nos cuesta pensar en eso, pero la iglesia es diferente que los santos del Antiguo Testamento y es diferente que los santos de la tribulación. La iglesia somos los santos ahora, después de la resurrección de Cristo. ¿Se entiende? Esa es la iglesia, los que están en Cristo, los que han recibido a Cristo como su Salvador en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, hasta que Jesús nos arrebate, esa es la iglesia, vamos a ser arrebatados. Esa se considera también la primera resurrección. Muchos comentaristas dicen eso. ¿Sí? La primera resurrección básicamente es la resurrección de los cristianos, de los creyentes, de los hijos de Dios. No necesariamente es un solo acontecimiento, sino pueden ser 2 o 3. En este caso, una vez que Cristo vino y nos llevó, siguen haciendo gente, ¿verdad? Y sigue Dios dando oportunidad, como en los 7 años del milenio. Gente se va a convertir, lo hemos dicho, el pueblo judío en general va a ser el que va a venir en masa en ese gran avivamiento para entregarse a Cristo. Cuando ellos mueran, tienen que resucitar. Esa es la primera resurrección en el tiempo del milenio. Lo que no queda claro, yo no lo tengo claro tampoco, es si los santos del Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, ¿cuándo van a resucitar? Con el arrebato va a ser, yo tiendo a pensar que va a ser en esa primera resurrección del milenio. No lo veo claro aquí, pero van a resucitar para vida. Pero no son parte técnicamente de la iglesia. Sí, ese es el punto. Estamos entrando en teología profunda, ahí, tipo seminario, pero así es. Yo lo entiendo y por lo que usted ha explicado, por lo que dice la Escritura, sí. Lo que dice Tesalonicenses también, ¿no? Podríamos entenderlo como la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que quedamos seremos arrebatados con el Señor. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que en esta resurrección son los que murieron durante el periodo del anticristo. Exactamente. Y van a resucitar, Jesús los va a resucitar a ellos, los que son de Cristo, los que en ese tiempo se entregaron a Él, ajá, van a resucitar para vida. Entonces, la segunda resurrección, los que van a resucitar para condenación, para muerte. Es lo que acabo de decir, Chely. Y dije, y ahora ratito vemos para seguir el orden del capítulo 20, la resurrección final es la de los incrédulos. Ellos no van a estar en el milenio al final. Entonces sí se entendió. La primera resurrección, dicen los teólogos, y así también yo lo entiendo y lo veo claro, es la de los cristianos. Aunque no sea un solo acontecimiento, va a ser la primera, en el orden del tiempo, sería el tiempo del arrebatamiento, que puede ser hoy, mañana. Primera resurrección. Pero luego en el milenio, en sí, en ese periodo, la primera resurrección va a ser al comienzo. Ni bien Cristo venga y pose los pies aquí. Resurrección para que reinen con ellos y juzguen sobre la tierra. Y luego la de los incrédulos es al final, para ser juzgados para muerte. ¿Estamos bien? ¿Seguimos adelante? Y si hay todavía una duda, venga personalmente a mí luego para que yo pueda continuar ahora. Vamos versos 7 al 10. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ay, Satanás suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces estamos claros, cuando Satanás había estado atado en los 1000 años, al terminar va a ser desatado. Y cuando Satanás es desatado empieza el revuelo, ¿verdad? Él empieza a engañar a las naciones. Ya sé que tienen una pregunta y, y la pregunta está, bueno, primero, ya les doy, hermano, ya lo voy a dar. Primero, Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog?
No sé si esa era la pregunta. En realidad tampoco lo deja claro, solo que nos podemos ir a Ezequiel 38:2, que allí es donde lo menciona en la profecía, y es el único lugar, aparte de este texto, en donde Gog es el gobernante de Tubal y Mesec, lugares que son países de Asia Menor. Magog es la tierra de Gog. Tendríamos que ponernos a estudiar la profecía de Ezequiel 38, ¿no? Si la profecía de Ezequiel 38 se refiere a este tiempo, a esta batalla final, o hubo una batalla anterior. ¿Cuál es el punto? El punto es que ese Gog y Magog, se ha hablado mucho de ellos, si es Rusia, si es esto, si es el otro. ¿Qué países van a ser concretamente en esa época después del milenio? Falta tanto tiempo, ¿verdad? Qué difícil es que para los que vivimos ahora saber qué circunstancias, qué países van a estar en ese momento. Pero entonces, más allá de eso, lo que vemos es que Juan toma de eso como Babilonia. ¿Recuerdan? Babilonia fue un país real, pero viene a representar el mal, las naciones lejos de Dios. Gog y Magog viene a representar los reyes o las naciones que están también en rebelión contra Dios. Y eso es lo que nos quiere transmitir, ¿no? Representan las fuerzas del mal que están en contra de Dios. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué todavía hay mal siendo que Cristo había reinado por 1000 años? Esa es la otra pregunta. Y a ver, hermano, antes de seguir adelante. Exactamente, esa es mi pregunta. Esa es su pregunta. O sea, si Satanás está atado, apartado, pues todo lo que tiene que hacer es seguirle dándole chancla, pateándolo, no dejarlo salir. ¿Para qué lo suelta? Bueno, ahora déjeme seguir y ahora al final creo que hay una respuesta bastante satisfactoria. Pero mientras tanto le voy diciendo, no todos los que vivan en el milenio van a ser hijos de Dios. Todavía quedó un remanente, no todos fueron eliminados. Pero claro, reinando con ese rey, digamos, o con ese presidente, como todos decimos, nunca hay un presidente perfecto, nunca hay un gobernante, ¿verdad? Todos prometen, pero este es el que promete y cumple, este es el gobernante que todos desearíamos tener en nuestras naciones, es Jesucristo, en vivo y en directo. Y sus santos que ya están glorificados, los resucitados van a ser sin pecado, perfectos. Hermanos, si ellos son resucitados, o sea, van a juzgar a las naciones, van a reinar, van a gobernar, todo va a ser, o sea, el ambiente va a ser ideal. Sin embargo, no todos, o sea, todos van a estar como quien dice aquello. Vamos a ir a este punto, un ejemplo. Muchos vienen a la iglesia y en el momento del servicio somos todos santos. En el momento del servicio y reina, hay una presencia del Espíritu Santo. ¿Quién se atreve siquiera? O sea, vamos a vivir como parece en santidad aquí, no hay lugar a otra cosa. Mas, sin embargo, el corazón no necesariamente está transformado. Tal vez las condiciones son tan buenas que no nos da lugar a que mentamos, a que robemos. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero si el corazón realmente no está transformado y no hay un nuevo nacimiento, ni bien usted tenga la oportunidad y se encuentre con un espíritu satánico contrario, lo que hay dentro suyo, ¡boom!, salta. Y de verdad eso pasa a veces entre creyentes. Ni bien las condiciones se dan muy negativas, salta quién es el bueno y quién es el malo, por decir. Quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Sí me explico? Cuando las condiciones son buenas, todos somos buenos. Pero cuando las condiciones son malas, se manifiestan los espíritus. Entonces hay un choque de espíritu y ahí usted salta. Si usted de verdad nació de nuevo, puede venir los demonios que sea a rodearlo y usted va a seguir siendo bueno. Por decirlo así en una forma, como si lo explicara a los preescolares, una forma sencilla. Sí, lo que quería decirte es que los espíritus se asocian. Se asocian. Y cuando se asocian, hacen una fuerza increíble, hacen una fuerza brutal. Ajá, exactamente, como un imán. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar en el milenio. Todo estaba bajo control porque el Señor está gobernando, pero ni bien, y Satanás estaba atado, ¿ok? Un pequeño detalle. Pero ni bien Satanás, el Señor le permita salir, le está dando otra oportunidad al Señor, ¿no? En el milenio, básicamente estoy dándole la respuesta, en el milenio es una gran oportunidad final que el Señor le está dando a la gente. Pero mire la gran misericordia del Padre.
Las fuerzas se sinergizan, se multiplican fácilmente Sí. cuando los espíritus se asocian. Wow. Muy bien. Ahora, sigamos adelante para terminar el capítulo y cada vez nos queda más claro. Sigamos en el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos en esta última batalla. No es la de Armagedón, es una última batalla después del milenio. Y la ciudad amada, o sea, van en contra de Israel otra vez. Recuerde que esta lucha presente que desde siglos está sobre Israel es una lucha satánica, hay algo detrás, hay algo espiritual, aunque ellos no lo sepan. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, esa batalla estaba ya ganada antes que empezara, ¿verdad? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, capítulo 20:10 es el final de Satanás. ¿No hay un amén aquí? Sí, ¿verdad? Verso 11. Y vi un gran trono blanco, el juicio de gran trono blanco. La última parte. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Qué muertos? Y los que van a ser juzgados, los incrédulos, la segunda resurrección, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es una forma poética de decir, ¿no? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego. Es una forma de decir, no va a haber más muerte. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el famoso juicio final. El juicio final, el juicio del gran trono blanco. Es un gran trono. No es que vamos a ver un trono necesariamente, ¿no? O lo vayan a ver los que estén allí, pero significa Dios juzgando. Ese trono es blanco porque es santidad, la santidad de Dios. Todos los incrédulos están allí parados delante de Dios, listos para ser juzgados. Ahora, realmente la palabra juzgado, usted no crea que es, wow, aquí el Señor va a decidir uno por uno, a ver si va a ser salvo o no. Ya sabemos, lo que van a recibir es la sentencia. Como el que ya es juzgado, pero ahora necesita saber la sentencia final del juez. Cadena perpetua, pena de muerte o qué. Estos van a recibir pena de muerte eterna, ¿no? Condenación eterna. Entonces, dice grandes y pequeños. La idea es, porque usted puede preguntar pequeños, los niños, no se refiere a eso, yo no creo. Todo tipo de personas, sean reyes, sean ignorantes, sean estudiados o no, sean ricos o pobres, aquí somos todos iguales. Y el Señor va a juzgar. Y otra cosa que llama mucho la atención, ¿por qué van a ser juzgados? Por sus obras. Y alguien dijo algo que me resultó tan interesante, a ver si lo encuentro aquí. Como ellos no confiaron en Cristo por la fe, para que así sus obras fueran redimidas, entonces ahora son juzgados por sus obras. ¿Se entiende? Nosotros no seremos juzgados por nuestras obras. Nuestras obras ya fueron juzgadas, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo, mis hermanos? En la cruz del Calvario. Entonces, nosotros no vamos a ser juzgados, no usa esa palabra para cuando va a reprender a algún cristiano que se está portando mal. Si realmente es del Señor, nunca el Señor te va a juzgar. El juicio ya está hecho, fue cargado en la cruz, fue cargado sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él tuvo que morir. Es como si nosotros ya morimos y realmente en la cruz del Calvario, amén, y le recibimos por fe. Si así no lo hacemos, entonces sí, todos tienen que ser juzgados, todos vamos a ser juzgados, nosotros ya fuimos juzgados, y ellos también, pero no lo creyeron y van a ser juzgados luego. Eso es hermoso de parte de Dios,
pero es triste para aquel que no lo cree, ¿verdad? Que no lo ha recibido. ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos? Oh, muchas, yo también. Usted dice que es como una forma poética de decir que el Hades dio a los muertos. No, perdón. Es decir, la forma que lo expresa. Ah, ok, porque Pero que sí lo va a lo que quiera estar hablando es de la resurrección. Ok, pero entonces sí, Y que no va a haber más muerte. Hay una gran diferencia entonces, los que tenemos a Cristo y quienes no lo tienen, porque desde el momento entonces la decisión es ahora, porque es tu seguridad, Cristo es tu seguridad, mueras o vivas, eres de Cristo, ¿no? Eso dice la Escritura, pero no tienen esa seguridad los que mueren sin Cristo. Directamente cuando mueren ellos sin Cristo, entonces por este pasaje me da a entender o estoy mal, van directamente al Hades y luego entonces el Hades los va... Bien, gracias por aclarar eso. La pregunta es, ¿van directamente al infierno? Bueno, uno lo dice en forma general al infierno, o sea, van a la condenación. Si vamos teológicamente a hilar así finito, no van directamente todavía al lago de fuego, las almas de los que no creen en Cristo. Están como en un lugar llamado Hades o como le quieras llamar, pero como en otro lugar reservados para el día de la resurrección, y entonces con sus cuerpos resucitados van a la eternidad sin Cristo, llamada infierno, que existe y que es tan real como el cielo, ¿verdad? Juan Carlos. Entonces, una persona que, o sea, aquí en vida fue demasiado buena, pero no aceptó a Cristo, ¿qué pasa con eso? Demasiado bueno fue el Señor, es el único No, bueno. bueno, o sea, hay gente que, a lo que me refiero es que hay mucha gente que no conoce, no ha aceptado a Cristo, pero en sus obras, en su forma de actuar, muchas veces actúa mucho mejor que hasta un mismo cristiano. Tú tienes la respuesta, ¿cuál es? No, pero con este pasaje que me acaba de mostrar, me confundió en el aspecto de que van a ser juzgados por sus obras y van a tener otro chance. Sí, porque delante de Dios no hay nadie demasiado bueno. Y si yo tomo una persona que para mis ojos es mejor, y lo he visto, según yo, es mucho mejor que muchos hermanos de mi iglesia, porque esa frase la oímos muchas veces, y es posible, hay gente maravillosa, porque la imagen de Dios está en sus vidas. Hay gente preciosa y decimos, solo le falta Cristo. Le falta todo. Y entonces tendríamos que ir a la teología de lo que es el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos, por cuanto todos, toditos, hasta la Virgen María pecó. Todos, solo hay bueno uno. Eso lo dice bien claro la Escritura. Esos que son tan buenos, y sí, a nuestros ojos nos parece injusto, pero el Señor ayudó a los pobres. Pero el Señor va a juzgar las intenciones también del corazón. Y esos pecados internos que ni tú ni yo vemos. Y parece injusto, pero Dios es justo. No hay un solo... Y la idea del milenio nos da, y quiero dejar más preguntas, pero quiero terminar diciendo esto. Yo lo copié de un lugar que me encantó, así digo, se los voy a leer así tal cual. Durante el milenio la humanidad vivirá bajo condiciones ideales, dijimos, ¿recuerdan? Como vimos, el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra, la bestia, falsos profetas destruidos, etc. La tierra va a ser poblada por muchas personas resucitadas, serán perfectas, sin embargo todavía quedarán personas que no habrán muerto. ¿Qué va a ocurrir? Están en un entorno ideal. Entonces, ¿por qué se rebelan? ¿Y esto nos indica cuál es el propósito del Señor en el milenio, uno de los propósitos? El hombre culpa de la maldad del mundo ¿a quién? A Satanás o a Dios que lo permite, ¿no? Pero básicamente decimos el diablo. Nosotros mismos, hermano, analícese. Cada vez que decimos, este diablo mentiroso que me engañó, este diablo que me hizo, por culpa de Satanás llegué tarde. Todos le echamos la culpa al diablo, pero dice, durante el milenio él también será atado y no se le permitirá engañar a nadie, no podrá actuar. El hombre y solo el hombre será responsable de lo que ocurra. Al cabo del milenio los hombres se rebelan nuevamente contra Dios y su gobierno de justicia. Claro, Satanás fue desatado, pero mientras tanto no tuvieron 1000 años para haberse entregado a Cristo
y que Cristo cambiara su corazón de modo que Satanás no los pudiera engañar? ¿O acaso Satanás nos está engañando ahora también a nosotros? ¿Verdad que no puede? Nos hará pequeños engañitos y luego nos damos cuenta enseguida. El Espíritu Santo nos hace saberlo. Pero a ellos realmente los va a engañar. Entonces nunca cambiaron, aunque Satanás estaba atado. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? El milenio pondrá en evidencia que el problema del ser humano es mucho más grande de lo que pensamos. Y aún viviendo en las mejores condiciones se sigue revelando. El mal está dentro del corazón del hombre y la mujer, digo, ¿no? Del ser humano. Y persiste aún sin la presencia de Satanás. La idea de que la naturaleza humana es básicamente buena, porque eso lo habrán escuchado. Bueno, la naturaleza humana es básicamente buena, si las condiciones son buenas, él se va a portar bien. Es una enorme mentira. Nacimos en pecado, eso lo dice claramente la Escritura. ¿Se entiende el propósito del milenio o uno de los propósitos? Revelar realmente, y es otra oportunidad que el Señor da. Estoy reinando aquí en la tierra, arrepiéntanse, entréguense. Y aún así, muchos van a ser salvos, pero otros evidentemente no, porque Satanás pudo engañar todavía y ellos se fueron contra el Señor. Una preguntita breve, te lo pido por favor, porque ya es la hora. Quería hablar sobre... Hablar o preguntar, preguntar la ley y el pecado. ¿Qué hay entre nosotros, entre la ley y el pecado? Infracción de la ley de Dios es pecado. Ya, porque más antes existían leyes que se le oponían a las personas, como reglas. Sí. Ya, y el pecado es lo que Delito. cometes en... Delito. Ya, pero para no cometer el pecado se usaba la ley, las reglas. Exacto. Ya, que tenías que obedecer unas reglas. Y cuando vino el Señor Jesucristo, pues dijo que ya la ley, lo que era esas cosas, ya no se opondrían como diciendo nosotros, sino las llevaríamos nosotros en nuestro corazón. Las cosas ya las haríamos nosotros de corazón, no se nos opondrían por ley. Más antes era como diciendo, hey, tienes que hacer esto y esto y esto, y si no... Bien, ¿sabes qué? Ahí me diste una gran respuesta. En el tiempo del milenio muchos se portarán bien a lo mejor porque las condiciones son dadas, las leyes, es fácil obedecer la ley de Cristo en esa condición cuando Satanás está atado. No hay oposición, todo es justo. Muchos se rebelan, así surgen los grupos terroristas. ¿Por qué? Por una causa justa surgen muchas veces. Es decir, los rebeldes, los armados, ¿cómo se dice? Que como ven que la policía no responde, la justicia no responde, se arman ellos, el pueblo, y van. Y decimos, bueno, es una causa justa, está bien, van porque hay injusticia social, bien, pero está en contra de la ley, ¿no? Entonces... Pero en el milenio todo va a ser tan justo, tan hermoso, que es muy difícil que se revele a alguien. Sin embargo, si no hay transformación de corazón, no hay verdadero arrepentimiento, como tú bien dijiste, la ley no está escrita en sus corazones. Entonces, no. Cuando ni bien tienen la mejor oportunidad que vino el rebelde, que es Satanás, enseguida se contagiaron, se asociaron los espíritus y vamos en contra de Cristo. Creo que se ve bien claro, como el agua. Sí, si el jefe está atado no pueden, porque los demonios están subordinados a Satanás. Y Satanás, de paso, eso sería una clase aparte. Satanás no es omnipresente, o sea, cuando decimos Satanás, vete Satanás, o me estás molestando, no le estamos hablando necesariamente a Satanás, sino a un demonio enviado por él, ¿no? Porque él no puede estar en todo el mundo al mismo tiempo. Pero eso ya sería tema de otra clase, demonología. Pero, mis hermanos, gloria a Dios, terminamos con lo que pretendía decir hoy, para que el domingo que viene ya no vamos a hablar de Satanás, el domingo que viene no vamos a hablar del mal, el domingo que viene vamos a hablar, lea capítulo 21 y 22, todas las cosas son hechas nuevas, la nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal, y terminamos, véngase bien listo porque es para adorar al Rey por lo que va a ser nuestro tiempo con Él por la eternidad. Amén. Gloria a Dios.